Bueno, cuando uno aborda el tema de la deuda externa argentina, lo primero que uno empieza a descubrir es que no se trata simplemente de una deuda financiera, donde, bueno, habría poco que discutir en términos de que si alguien le prestó dinero a una persona, a un Estado, a una empresa, este Estado, persona o empresa se lo tiene que devolver con más sus intereses razonables. Sobre esto no habría más que opinar, pero justamente la deuda externa argentina no se caracteriza por esa simpleza en su naturaleza, de una naturaleza mucho más compleja y, bueno, inunda otra serie de campos, no solo el financiero, sino el económico, el político, el social, el moral, el cultural. Es decir, hay toda una, digamos, toda una realidad donde la Argentina no solo aparece como deudor, sino pareciera que es culpable de esa deuda y que, bueno, tiene una connotación mucho más allá de lo financiero. La deuda externa argentina contiene una innumerable cantidad de indicios y de, digamos, de hechos que la devienen en una deuda que no es honrada. Es una deuda sucia, es una deuda con innumerable cantidad de irregularidades e ilícitos que nos sacan entonces de esta simpleza de deudor que paga o no paga, sino es un deudor que contrajo esa deuda, en primer lugar, sin que quien debe pagar esa deuda, que es el pueblo, opine alrededor de esto. Por eso el origen de esta deuda es una deuda odiosa. El concepto de deuda odiosa surge allá en el año 1898, cuando Cuba se independiza de España, Estados Unidos ayuda a esta independencia y los españoles le reclaman una deuda a los cubanos y Estados Unidos, digamos, sostiene que esa deuda no se debe pagar porque fue una deuda contraída por un país que estaba sometido a un, digamos, a un proceso de facto, de dictadura, y que entonces el pueblo cubano no debe pagar esa deuda. Bueno, el mismo concepto es el que se debería haber aplicado al caso argentino. ¿Por qué? Porque la deuda argentina fue contraída durante una dictadura que, excediéndose totalmente de su capacidad, contrajo una deuda por varias generaciones. Podría haber sido admitido que la deuda contraída por una dictadura de corto plazo para necesidades inmediatas de su funcionamiento hasta podría ser admisible, pero contraer una deuda que endeudó a varias generaciones estaba muy por encima de sus facultades, por lo tanto es una deuda ilegítima. Quien la contrajo no tenía la capacidad para contraer esa deuda, porque era una dictadura, era un régimen de facto. Hay una digamos, una situación bastante curiosa, que es que en estos momentos Estados Unidos está reclamando el repudio de la deuda de Irak, porque sostiene que la deuda externa de Irak fue contraída por Saddam Hussein a espaldas del pueblo iraquí, por lo tanto debe o puede Irak repudiar esa deuda y no pagarla. Obviamente están en juego préstamos de los europeos a Irak y no de los americanos a Irak, porque en el caso de la deuda latinoamericana, como eran préstamos de la banca norteamericana, ahí bien que guardaron y olvidaron esta doctrina de la deuda odiosa y ahora la sacan de vuelta en el caso de la deuda iraquí. Es decir, la deuda es más un instrumento político de juego geopolítico y de dominación que solo un instrumento financiero o económico. La deuda ha servido para que los países más poderosos del mundo tracen estrategias de, digamos, políticas, básicamente que son estrategias de dominación política. Es decir, en algún momento se acuerdan, existían el movimiento de países no alineados, donde cada país se decía: yo no estoy alineado ni con los Estados Unidos, ni con Europa, ni con... Bueno, la deuda sirvió para alinear a todos los países, básicamente, y para someterlos a designios políticos
que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo social, con lo educativo, que tiene que ver con lo económico fundamentalmente. Cuando uno analiza las privatizaciones, todo el plan de privatizaciones fue concebido como un instrumento para pagar la deuda. Es decir, ya que las empresas públicas dan pérdida, ¿por qué no venden las empresas públicas, pagan la deuda y se sacan de encima este clavo? Así fueron vendidas desde el punto de vista ideológico las privatizaciones. Claro, sin mencionar cómo justamente esas empresas privatizadas públicas, esas empresas públicas habían sido endeudadas y de ahí devino su déficit. Es decir, primero las endeudaron, después las hicieron deficitarias para después privatizarlas. Entonces, vemos cómo las empresas europeas, por ejemplo, se aprovecharon de esta circunstancia y han logrado ganar una enorme cantidad de empresas públicas en toda Latinoamérica, no solo en la Argentina. Una pregunta, vos en un momento hablaste de que en el momento de la dictadura se había forzado, digamos, un modelo económico de país, ¿no? Esto que sirviera como para la bicicleta financiera, qué sé yo, pero también esa dictadura produjo desaparecidos. Vos en un momento hiciste una comparación, no me acuerdo de uno de tus papeles, que decía la dictadura produjo desaparecidos físicos, ¿no? Que pensaban en un país, o sea, no es casual que haya y además produjo desaparecidos económicos a largo plazo, que puede ser la Argentina de los 90. ¿Puedes hablar un poco de eso? Cuando uno lee la causa Olmos y se adentra en el origen de la deuda y recuerda qué es lo que pasaba en el año 75, 76 en la Argentina, uno encuentra una explicación al golpe de Estado que va mucho más allá de las razones que se escribieron en su momento. Acá hacía falta una dictadura para que hubiera una deuda. Sin dictadura no había esta deuda. Es decir, y cuando uno lee las declaraciones de Walter Klein, funcionario de Martínez Dios, en la causa Olmos, donde dice: la Argentina no podía tomar préstamos hasta después de la dictadura, es decir, era necesario garantizarle a los acreedores financieros determinadas condiciones que solo se las podía garantizar un gobierno dictatorial, es que uno concluye en esto: sin dictadura no había deuda, y se trató la dictadura de implantar un modelo político, económico y social donde ligara a la Argentina a esta deuda. En el mundo sobraban dólares, estos dólares había que prestarlos, se encontró que la mejor manera era prestarlo a países, porque los países no se funden, siguen existiendo, los riesgos son mucho menores que prestarle a empresas privadas, y así la banca internacional, hizo a la Argentina adicta a la deuda, como los narcotraficantes promueven el consumo de drogas a partir de entregarle las primeras dosis gratis o muy baratas. Así es como hicieron con la Argentina, entregándole enorme cantidad de préstamos a tasas muy bajas, porque las tasas, como sobraba mucha plata del mundo, eran del 1, 2, 3% anual. Claro, cuando sobreviene en el 80 la crisis de la deuda, las tasas pasan unilateralmente al 20, 22%, y ahí la deuda se vuelve impagable. Y uno se pregunta si eso no fue hecho, y hasta incluso de una manera deliberada, de provocar un préstamo y a sabiendas que el deudor no lo iba a poder devolver. Insolventar al deudor de tal manera que ese deudor no pueda pagar la deuda, y por lo tanto tenga que permanentemente reclamar renegociaciones, y esas renegociaciones imponer condicionalidades, y esas condicionalidades forjar entonces un circuito donde el modelo económico se realimenta permanentemente. Sin duda. En ese contexto, ¿qué grado de autonomía puede tener un país, o qué grado de proyecto autónomo podría tener un Estado endeudado de esta manera? Bueno, ahí aparecen como dos posiciones. Algunos que sostienen que este mundo así no se puede cambiar, la única verdad es la realidad, la política es el arte de lo posible, lo único posible que podemos hacer es aceptar esto como un modelo indiscutible, inmodificable,
y gerenciar ese poquitito de margen que te deja este modelo. Eso podría decirse que la expresión más clara de esto es la baña. Y muchos están, digamos, diciendo la baña. En el hoy, pero también fue, esa lógica también fue con Cavallo, con Machinea, ¿no? La lógica de que si no es esto, no es nada. Sí, bueno, no, algunos suponían que ya en una identificación total con el agresor desde el punto de vista psicológico, viste que funciona esto de que cuando alguien te agrede, vos para defenderte te identificás con el agresor y crees que tiene razón el agresor. Este es el caso de Cavallo y de toda esta, digamos, estos traficantes de la deuda que en definitiva estaban, la sociedad advertía que era parte de los agresores, pero creía que que la única manera era sumarse al vencedor. Eso, yo creo que eso ya la Argentina lo ha pasado y hoy estamos entre dos variantes. Una que es la de, digamos, aceptar como este mundo como lo posible y negociar ahí adentro, y otra decir, no, empecemos a sentar las bases de un nuevo modelo porque en no tenemos salida. Y el discurso, fíjate, de esta gente, de los Lavagna, de la CEPAL, de los economistas tradicionales así, digamos, es decir, bueno, busquemos los nichos del mercado. Hay nichos en el mercado que nos van a permitir crecer. Y nosotros decimos, no, el único lugar donde hay nichos es en el cementerio. Y este modelo nos condena a un cementerio, a una muerte lenta, una agonía, pero una muerte al fin. ¿Por qué? Porque uno advierte que no hay posibilidades de una Argentina productiva insertada en esta globalización. No hay posibilidades de que los europeos modifiquen sus políticas de subsidios agrícolas ni que los americanos. Es más, te diría, si las modifican, puede ser peor para la Argentina. Porque entonces la Argentina se volverá en un gran exportador de esos productos, arrancando las riquezas de raíz de la Argentina para pagar una deuda impagable, que va a crecer una tasa, digamos, imposible de sostener desde el punto de vista productivo. Entonces, a mí me parece que ha llegado la hora de discutir a fondo el modelo económico internacional, la división internacional del trabajo, lo que significa ser un país emergente, agroexportador, si esto es sostenible con una brutal deuda que se incrementa todos los años a tasas exorbitantes. Y entonces me parece que hay muchos que no creemos que en este modelo podamos negociar mucho, sino más bien debemos fundar las bases de un nuevo modelo. Vos decías, bueno, una posibilidad es esto de hacer los cambios por graduación, ¿no? Es la metodología que utiliza, vos decías, Lavagna. ¿Y la otra cuál sería? No creo que Lavagna se plantea hacer los cambios por graduación, sino que se plantea que como no se pueden hacer cambios, aceptemos gradualmente los efectos negativos de esto. Yo creo que obviamente los cambios tienen que hacerse por graduación y por partes. Es más, los cambios son principalmente culturales. ¿De dónde deviene esta aceptación casi, digamos, pacífica de buena parte del pueblo argentino y de muchos pueblos del mundo de esta situación? Y deviene de una dependencia cultural ideológica, donde se parte de la idea de que sin la deuda no podemos vivir, que gracias a que nos prestan podemos vivir. Es decir, y los gobiernos intentan hacer todos los deberes para volver a ese sistema de la deuda, a ese mercado de la deuda, para que le vuelvan a prestar. Y en esta competencia porque le vuelvan a prestar, aparece como que Brasil y Argentina se pelean para ver quién negocia mejor con el Fondo Monetario, quién saca mejor tajada de algún golpe de efecto, sin darse cuenta que en definitiva Brasil y Argentina deberían juntos definir una política y después ver cómo negocian, porque siempre el poderoso va a intentar dividir a los más débiles, enfrentándolos y jamás permitiendo la creación de bloques económicos que discutirían de una manera totalmente distinta, ya no desde la culpabilidad de que sos deudor, sino al revés, de señalar la culpabilidad de los acreedores por el sistema injusto en el que han sometido a estos pueblos, y decir que no somos
no solo no somos culpables, sino que en el fondo tampoco deberíamos ser deudores. Porque si uno hiciera la cuenta de lo que pagó la Argentina, descubriría que del 91 al 2001 pagó más de 80.000 millones de dólares de intereses de la deuda. O sea, la deuda ya está paga en términos financieros. Que producto de las distorsiones en los mercados, la Argentina sufrió pérdidas de miles de millones de dólares todos los años, con las cuales podría haber pagado su deuda. Que además hay una deuda del punto de vista ambiental, porque la verdad que la Argentina, Brasil, todos los países del sur, aportamos a los países más desarrollados materias primas y ellos devuelven esto con contaminación. Es decir, hay una deuda ambiental, es decir, cuando ponemos todo en la mesa, no sé hasta qué punto vamos a seguir siendo deudores y no pasamos a ser acreedores. Precisamente respecto de eso, ¿no? Se sabe, está determinado que la deuda es original, ese monto original es ilegítimo, es ilegal. Hay personas que dicen que lo que se contrajo en endeudamiento posterior a eso también es ilegal. La discusión acerca de la origen ilegítimo, es decir, un país debe pagar una deuda cuyo origen fue viciado por la ilegitimidad, a pesar de que haya habido renegociaciones, ¿debe pagar esas renegociaciones? Del punto de vista jurídico, hay una doctrina que se conoce como la del fruto venenoso, es decir, un árbol que es venenoso, sus frutos también son venenosos. Si el origen de algo es un ilícito, por más que adquiera la forma de legalidad, sigue siendo un ilícito. Si alguien contrajo un préstamo viciado de nulidad y ese préstamo después devino en bonos de la deuda, bueno, esos bonos podrían ser impugnados de su legalidad por el origen que tiene. Es una discusión muy importante, muy interesante, pero yo quiero advertir que es una discusión difícil de sostener en un tribunal, porque en primer lugar no existe un tribunal internacional donde esto se pueda juzgar. Es decir, no hay en el derecho internacional algo así como un tribunal, así como lo hay en derechos humanos, un tribunal penal internacional. No hay un tribunal financiero internacional, a donde los estados, o los particulares, o los ciudadanos, pudieran recurrir y decir, señores, acá se han violado estas normas y pedimos la nulidad de la deuda externa argentina. Entonces, como no existe ese tribunal, es muy difícil que haya alguien que obligue a los acreedores a no cobrar esa deuda, y a ese Estado a no pagar esa deuda, y a esos ciudadanos a no pagar esa deuda. Entonces, esta puede ser una discusión política, histórica, moral, muy importante, pero no sé hasta qué punto tenga una significancia jurídica práctica. Por eso es que creo que nosotros lo tenemos que plantear como una posición política, pero no pensar que detrás de eso puede haber una consecuencia, insisto, jurídica y práctica, de que la ilegitimidad de la deuda pueda devenir en la nulidad de toda la deuda externa argentina. Entonces, nosotros planteamos que a pesar de este origen ilegítimo, hubo a lo largo de toda la historia de la deuda otros hechos que la convierten en una deuda ilegal. Es decir, que los gobiernos, tratando de pagar esa deuda impagable, cometieron una enorme cantidad de violaciones a la legislación vigente, y que parte de la deuda se puede anular, ya no por ilegítima, sino por ilegal. Y esto nos parece sí que va a tener una consecuencia práctica mucho más concreta. Fallo juez Ballestero comprobó, por ejemplo, la usura, la invalidez de la renuncia a la inmunidad del Estado soberano y la falta de controles de la deuda. Verificó nada menos que 467 irregularidades. Será necesario dilucidar esta cuestión que afecta sobre todo a los remanentes de los bonos Brady, cerca de 4.000 millones de dólares,
Si las obligaciones que le sirven de base fueran inválidas, también lo son los bonos que se emiten para reemplazarlas. Artículo 802 del Código Civil. Este es un trabajo de Eric Calcaño. Sí, sí, sí. Yo lo que veo, lo que me parece es que, insisto, creo que tenemos muchos elementos para cuestionar del punto de vista político, del punto de vista histórico, moral, pero no advierto que exista un tribunal internacional financiero donde estas cuestiones dejen de ser de consideración política y pasen a ser de consideración jurídica, por lo tanto obliguen a las partes a resolver de alguna manera. Quizás el ejemplo de la Argentina, quizás los abusos que cometieron sobre la Argentina, quizás la perversidad de la deuda externa argentina sea un antecedente para trabajar a nivel internacional en un régimen jurídico para que esto no vuelva a suceder, es decir, construir un nunca más a partir del caso argentino. Creo que tenemos también mucha tela para cortar sobre hechos recientes de la renegociación de la deuda, el caso del megacanje y otros más, que sí pueden servir para destruir esta impunidad con la que los sectores del establishment financiero internacional se han pavoneado por los mercados financieros y nos han dado cátedra alrededor de la seguridad jurídica, cuando ellos son precisamente los primeros que violaron esta seguridad jurídica al prestarle un país que no tenía gobiernos legítimos y al seguir renegociando esta deuda por fuera de los marcos legales, ¿no? Lo que se plantea es la cuestión de la renuncia de la soberanía. Sí, bueno, vamos a ese tema. Me parece... Ese tema es el tema prácticamente central. Sí, es clarísimo que todo el fenómeno del endeudamiento externo, o sea, hasta antes de los petrodólares, los países solo se podían endeudar o con otros países o con organismos financieros internacionales. Fondo Monetario, Banco Mundial. No existía el mercado privado, no existían los bancos privados prestándole a los estados. Era muy poco común esa operatoria financiera. Entonces, cuando comienzan a sobrar liquidez en el mundo y los bancos empiezan a querer prestarle a los estados, se encuentra con un problema. Que el Estado es una persona jurídica distinta a una empresa. El Estado tiene, una función que es garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, prestar salud, educación, etcétera, etcétera, y además es una persona inmune del punto de vista de que no puede ser sometido un Estado a juicios como puede ser sometido un plomero o un gasista norteamericano. Titular del diario, ese sería... Claro, hoy me parece bien, yo no me parece que esté mal esta frase de La Baña, decir, no tengamos miedo a los juicios. Es cierto, ¿por qué? Porque un juez norteamericano, inglés o alemán, ¿qué puede hacer frente a un reclamo de un acreedor que dice, mira, acá hay un bono que no me está pagando la Argentina, yo quiero ir a juicio? ¿Y qué, sobre qué bien, sobre qué propiedad puede ir ese juez? Y sobre las propiedades que tenga el Estado afuera, y la Argentina no tiene nada, es un insolvente. Es decir, es un insolvente en términos de que, como esta deuda se ha incrementado de una manera artificiosa, no usó esa plata para, por ejemplo, desarrollar. Imaginemos que la Argentina con esos deuda externa hubiera desarrollado una cadena de venta de carne argentina en Estados Unidos. O una marina mercante nacional con buques. Sí, o una flota aérea. Es decir, que eso se hubiera traducido en bienes que estuvieran en el exterior del Estado. No existe. Entonces, como no existe, eso es un insolvente. Es decir, así como fue ficticiamente endeudado, es ficticiamente un insolvente, porque la Argentina no es insolvente. Entonces, este juez no puede obligar a la Argentina a nada prácticamente. Podrá decir, sí, mire, la Argentina le debe, pero vaya a reclamarle a la Argentina. Y ahí es cuando va a entrar en crisis todo este andamiaje que montó Cavallo y Liendo de prórroga de jurisdicción. Es decir, estos vendepatrias
porque es así, delincuentes vendepatrias, traficantes de deuda, tenían que garantizarle a los acreedores que los jueces que fueran a juzgar eventualmente no fueran argentinos, porque obviamente los acreedores se sienten mucho más seguros si el juez es norteamericano, inglés o alemán o japonés. Y prorrogaron entonces en todos los contratos de préstamo, dijeron, la Argentina renuncia a su inmunidad soberana y se somete a los jueces extranjeros. Una pérdida brutal de soberanía que, sirvió para generar más deuda, fabricar más deuda, para supuestamente dar seguridades a los inversores, especuladores, y todo esto lo único que hizo fue aumentar más la deuda de una manera injustificada. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Primero, que nosotros hemos investigado y en realidad Cavallo y Liendo trucharon una ley para autorizar esta prórroga de jurisdicción. Sí, yo veo que hay extrañeza, pero todo esto de la deuda es una suma de tropelías, atrocidades desde el punto de vista jurídico, y Cavallo y Liendo aprovecharon una ley, una vieja ley complementaria al presupuesto para prorrogar la jurisdicción, cuando esa ley no autorizaba este tipo de préstamos, sino solamente los préstamos a organismos financieros internacionales. Es decir, tomaron una parte de la ley, la que les convenía, y a partir de eso todos los bonos se emitieron repitiéndose esta autorización que no es tal. Nosotros estamos promoviendo no solo una investigación, sino una denuncia penal por abuso de autoridad y por, falsedad ideológica de todas las prórrogas de jurisdicción que hizo la Argentina, porque no estaba autorizado debidamente por el Parlamento. Y aunque parezca increíble, estas son las cosas que hacían Cavallo y Liendo. Y lo segundo es esto, decir, señores, aunque haya habido prórroga de jurisdicción, los jueces extranjeros no tienen de dónde agarrar a la Argentina. Por lo tanto, todos estos juicios no son más que en definitiva aprietes, y la Argentina debe negociar con dignidad y no estar sometida a la voluntad de un juez extranjero, que poco le importa si la Argentina paga o no paga, si esa plata la destina a la salud, la educación o al pago de la deuda externa. Mario, esta prórroga de jurisdicción, juridicidad, puede ser rebatida por la soberanía del Estado, ¿o no? La prórroga de jurisdicción puede ser rebatida, la prórroga de jurisdicción puede ser cuestionada, la prórroga de jurisdicción puede ser anulada. ¿Por qué? Porque esto es un poco un análisis jurídico, pero en realidad un Estado no pierde nunca su inmunidad soberana. Lo que hace es renunciar a un derecho. Y así como renunció a un derecho, porque en su momento consideró de que, en definitiva se estaba endeudando y esos bonos se podían pagar, frente a las demandas en todo el mundo, puede decir, yo ahora, como me están denunciando en Nueva York, en Londres, en Japón, reasumo mi condición de inmunidad soberana y pido que sean los jueces naturales, o sea, la justicia argentina, la que le dé la posibilidad de, pleitear a los acreedores extranjeros y que vengan acá, que vengan a la justicia argentina y que reclamen sus derechos, que los tienen. Pero cuidado, ¿quién está faltando acá? ¿Quién es el gran desaparecido de esta película? Que a mí me hace acordar a los tiempos de la dictadura, donde los medios de comunicación, cada vez que había algún hecho atroz de violación de derechos humanos, decían, por ejemplo, eliminóse a un grupo de subversivos, detuvióse, es decir, no aparecía quién era el sujeto. Y acá no aparece el sujeto, que son los bancos, que son los que participaron de estas negociaciones y los que endeudaron al país y los que le vendieron los bonos a los alemanes, a los holandeses y a los japoneses. Entonces,
La nulidad de la deuda, la nulidad de la prórroga de jurisdicción, la nulidad del endeudamiento, lo que va a hacer aparecer es a los bancos que fueron los que intermediaron esos bonos y esa deuda, que son los mismos bancos que atraparon a los ahorristas en el corralito, que son los mismos bancos que estafaron a los trabajadores con las AFJP, que son los mismos bancos que quieren ahora seguir renegociando la deuda. Y vamos a poner nombre y apellido, son el Citibank, el Banco de Boston, el Banco BBVA francés, el Bilbao Vizcaya, el HSBC. Estos son los mismos responsables del endeudamiento fraudulento, del sistema financiero fraudulento, de la administración de jubilaciones fraudulenta. Es decir, entendamos que estos sujetos son los que tienen que aparecer en escena y son los que tienen que estar en el banquillo de los acusados. Pero para eso es necesario que este Congreso, que este Parlamento no se haga más el distraído, que no siga siendo más cómplice de estos crímenes financieros y se investigue la deuda, se cree una comisión y esa comisión determine qué parte de la deuda es legal, qué parte es ilegal, qué debe ser anulado, terminar con la prórroga de la jurisdicción, investigar a los traficantes de la deuda, investigar a los bancos. Esto es lo que tiene que hacer el Congreso Nacional. Un senador en ese entonces, ahora no recuerdo el nombre, dice, y Alejandro Olmos también cuenta, que se formó la comisión y después no pasó más nada. Dado ese antecedente, determina que es el Congreso el que tiene la obligación indelegable de arreglar el tema del endeudamiento externo y de tomar el préstamo. Esto no se hace desde 76 a esta parte. Yo primero preguntaría, ¿por qué el Congreso no ha intervenido? Y segundo, preguntaría, ¿esta comisión que se está por formar tiene posibilidades de hacer algo en serio? ¿O no? Bueno, desde el inicio de la democracia hubo varios intentos de investigar la deuda. Es más, yo he contabilizado alrededor de 37 proyectos de creación de comisión investigadora que ninguno ha sido tratado. Funcionó, es cierto, bajo la presidencia del senador Villada, donde trabajó Alejandro Olmos, un intento de investigación. Eso fue frustrado. Y aquí hay que ver por qué, digamos, bueno, yo tengo obviamente fue porque el modelo que se quería perpetuar tuvo más poder que el modelo que quería empezar a investigar. Y los pocos que hablaban alrededor de esto fueron silenciados, como el caso de Olmos y otros muy pocos que siguieron de una manera inclaudicable la lucha. También, obviamente, contaron con cómplices. Es decir, gente que sabía que no era bueno investigar la deuda, porque además si investigaban la deuda seguramente le investigarían a ellos alguna ilicitud e irregularidad. Por eso es que estos proyectos de transparencia fueron abortados. Pero en el fondo también había una razón de tipo cultural o ideológica. El conjunto de la clase política argentina estaba convencida que la única manera de salir adelante era si nos seguían prestando. ¿Y cómo vamos a pedirle investigar a quien le tenemos que pedir que nos vuelva a prestar? Era como una suerte de contrasentido. Por eso es que muchos intentos se detenían en virtud de que el país, el modelo, giraba alrededor de la deuda, giraba alrededor de la convertibilidad, porque la convertibilidad era el mecanismo que le permitía a los acreedores financieros y a las empresas privatizadas sacar uno a uno sus utilidades y sus ganancias de la Argentina. Entonces nadie cuestionaba la deuda, nadie cuestionaba la convertibilidad, era el tótem y tabú, como dice Calcaño, ¿no? El tabú era la deuda, de eso no se podía hablar, y el tótem la convertibilidad, al que todos le rendían culto. Entonces, estas razones de tipo de dominación ideológico-cultural son las que obraron sobre el conjunto, o sobre la mayoría de las fuerzas políticas, muchos de ellos partidos nacionales y populares, que deberían haber rendido culto más bien a su historia, a su doctrina, por ejemplo, a la doctrina Drago,
¿Por qué la Argentina se olvidó de la doctrina Drago? ¿Por qué no repensar la doctrina Drago? Drago decía que, o sostuvo, frente al bloqueo que tuvo Venezuela de sus puertos, bloqueo de Italia, Alemania y potencias europeas para cobrar una deuda, que no podía someterse a un Estado por la fuerza al pago de la deuda. Y bueno, la verdad es que la Argentina fue sometida por una fuerza ya no de cañoneras en el Río de la Plata, sino de amenaza de que si no pagas la deuda te caes del mundo. Y Alfonsín intentó tibiamente investigar la deuda y le dijeron, mira, si vos investigás la deuda, la democracia argentina no va a tener el apoyo de las democracias europeas ni de Estados Unidos. Y ahí empezó la debacle de la democracia argentina. Es decir, por el temor al apriete, ocultamos la verdad. Y por ocultar la verdad, no fuimos nunca libres. Entonces, si peleamos por la verdad, vamos a reencontrar la soberanía política. ¿Qué es la soberanía? La posibilidad de autogobernarnos, de gobernarnos por nosotros mismos. ¿Para qué? Para defender nuestros intereses frente a los intereses de los de afuera. Entonces vamos a encontrar la independencia económica, y si encontramos la independencia económica vamos a poder tener justicia social, que es la consecuencia de tener un proyecto político, de tener intereses claros en lo económico y poderlo distribuir esos frutos con el pueblo. Y quiero aclarar que dentro de esta redefinición de la doctrina Drago habrá que poner en un lugar muy importante los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación son absolutamente corresponsables de haber instalado esta idea de que la única manera que tenemos de salir es si rendimos honor y culto a esta deuda que no es honrada. Y la presión ya no es entonces de una cañonera, sino es desde un micrófono, es desde una cámara, es desde un programa, que a todo aquel que cuestionaba esto lo transformaba en políticamente incorrecto, en un discurso absolutamente nostálgico, setentista, y fuera de la lógica, cuando la verdadera lógica es cuestionar el modelo, y cuestionar estos aprietes que nos llevaron a esta indignidad, ¿no? En esta tentativa que están por hacer ustedes, ojalá lo consigan, ¿no? ¿Qué perspectivas ves? Si esto, después de tantos 63 intentos, me dijo usted, 63%. 37. 37, perdón. ¿Qué le parece ahora? Bueno, el tema pasa por la conciencia ciudadana y por la activismo que haya alrededor de este tema. Este no es un tema fashion, este no es un tema de gran, chance en los medios. Siempre es mucho más importante el pituto de García Belsunce, que se cayó al lado del inodoro, que un megacanje de 55.000 millones de dólares, aunque un crimen afecta a una persona, pero este otro crimen afecta a millones de personas que no entienden cómo todos los días no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen educación, no tienen futuro, porque le metieron la mano en el bolsillo por este crimen financiero, por estos crímenes financieros. Entonces acá tenemos una lucha permanente, los que estamos en este tema, que no tenemos llegada a los grandes medios de comunicación, que además juegan un partido que es el partido de la deuda. Ellos son parte del partido de la deuda, ¿no? O sea, acá hay varios partidos políticos, pero casi todos responden a la lógica del partido de la deuda. Sí, está bien, pero vos ponés como intermediario, digamos, para los dirigentes políticos y el conjunto de la sociedad a los medios, porque en el fondo se ha perdido una práctica de relación de dirigente con su representado o con la ciudadanía. O sea, el intermediario sigue siendo el medio de comunicación. Entonces yo pregunto, cuando vos decías, bueno, mira, los culpables eran los bancos, digamos, había un caudal político con el tema de las clases medias, con el corralito, que ese capital, digamos, de conciencia, ¿no?, de reclamar lo justo. La clase política no lo utilizó, o por lo menos los dirigentes no lo utilizaron. La vieron pasar, no pudieron administrar el conflicto y en algún punto se perdieron la oportunidad de capitalizar eso, porque en el fondo, vos decís, la dirigencia política no tiene apoyo de la ciudadanía
pero ¿cómo hace para relacionarse con los intereses, digamos, cotidianos de la ciudadanía? Bueno, son dos cosas, dos planteos muy interesantes, es decir, cómo puede la dirigencia política, que no queda atrapada en esta lógica de la deuda, cómo puede saltear a los grandes medios de comunicación que de alguna manera ocultan esta información. Bueno, uno se ha perdido la vida en tratar de lograr esto, tratando de decir la verdad y tratar de llegar. Creo que ahí el rol es de las agrupaciones políticas, de los partidos que cuestionan el modelo, de buscar una unidad de concepción, una unidad de acción, una unidad de diálogo, de mensaje, porque muchas veces los mensajes no, hasta nosotros tenemos el déficit propio de no saber decir bien las cosas y que la gente no te entienda porque no lo sabes decir. Esto por un lado. Y por otro, vos decías, la clase política perdió la gran oportunidad de denunciar a los bancos. La clase política, la gran parte, terminó cómplice de los bancos. Es más, terminó votando digamos, o apoyando o dejando pasar compensaciones a los bancos. Es decir, acá los grandes impunes de todo esto son los bancos y la clase política que le fue cómplice. ¿Cuál es el rol de un político que quiera cambiar las cosas? Es poder explicar a cada una de las víctimas de estos crímenes que hay una unidad y casi un plan criminal, digamos, en todo esto. Es decir, aquel que le estafaron la plata en el corralito advierte que es un banco, pero está convencido que en realidad el culpable fue el Estado, no el banco. Aquel que tiene un bono de AFJP sabe que es un banco, pero cree que fue Caballo, fue el Estado el que le terminó jodiendo a las AFJP. Aquel que tiene una magra jubilación cree que fue el Estado el que le quitó esa jubilación. Aquel que no tiene trabajo dice las malas políticas, es decir, el vaciamiento del Estado, el saqueo del Estado, no se identifica con los verdaderos responsables. Entonces, ¿cuál es el deber del político? Hacer un diagnóstico claro de esto, explicarlo. Y decir, señores, acá están los enemigos de la Argentina, estos son los saqueadores, estos son los vaciadores, que a pesar de que tienen un discurso muy lindo y mucho dinero y llegan a muchos medios de comunicación, siguen destruyendo a la Argentina y la van a seguir destruyendo. Cuanto más pagamos, más debemos, porque la tasa a que se reproduce la deuda, que es la tasa de interés, que es la que llamaron o la disfrazaron de tasa de riesgo país, es ni más ni menos que la usura, porque es imposible que una economía pueda pagar tasas del nivel que pagó la Argentina. Cuando uno mira cuánto paga Estados Unidos por su déficit, 1%, 2%. ¿Cuánto paga la Argentina por su déficit? Y desde mínimo de un 6 hasta un 18 o 20%. No lo puede pagar nunca. Es decir, han disfrazado la usura, la señora usura, la vieja señora usura que está en la historia de los tiempos, como uno de los pecados graves contra el hombre, la disfrazaron de una señora más moderna, más fashion, que se llama riesgo país. De la señora riesgo país reemplazó al señor usura. Pero acá hay una dicotomía, una contradicción. Entonces, ¿cuánto vos pagás? No puedes pagar porque cada vez debes más. Ahora, si ellos te dicen, yo te cobro tanto porque vos sos un país riesgoso, que puede ser que no me pagas, ahora, ¿cómo es que pretenden que se les pague el valor nominal? Claro, en definitiva, cuando uno pagó esa gigantesca tasa de riesgo país, estaba como pagando un seguro. Es decir, vos veías que eras un país riesgoso y la tasa que te cobraron como un seguro, como una prima anticipada, como quien paga un seguro de un auto. Entonces sabe que paga un seguro y que si choca, no tiene que pagar él, paga la compañía aseguradora. Bueno, en este caso no, ellos quieren, además de haber cobrado la tasa de riesgo país, que cuando Argentina chocó, los platos rotos lo paguen los argentinos. ¿Y eso se puede revertir? ¿Hay argumentos para revertir esto? No, se explica en términos de un abuso de una posición dominante y
la permanente tendencia del hombre a aprovecharse de otros hombres y a esclavizar a otros hombres y a sacar recursos de otras economías para ser más ricos, más poderosos, más... Entonces, se explica en términos de la dominación, en términos de la esclavitud, se explica en esos términos. Y los instrumentos son cualquiera. Antes era una cadena y un látigo, hoy se llama deuda, tasa de riesgo país, y es el método, el instrumento distinto, pero el hombre sigue siendo la misma porquería que es cuando tiene más poder que otro hombre. Y no hay una ley que lo controle. Ahora, por ejemplo, la doctrina Specie, el derecho internacional determina que la usura sea la repudia de la más antigua religión, digamos. ¿Se puede, digamos, humanizar este tema? Por No, lo que se puede es repudiar este sistema y humanizar el funcionamiento de una sociedad repudiándolo. Por eso es la declaración del default, por eso es negociar desde otro punto de vista, por eso es evitar seguir pagando interés sobre interés y hacer una investigación de la deuda y determinar el fin de la era de la deuda externa argentina, que lo único que nos trae es usura y empobrecimiento. Las perspectivas de una comisión investigadora dependen del contexto. Es decir, en el contexto debe ser un contexto donde esta comisión puentee, va a tener un silenciamiento terrible de los medios de comunicación. Esta comisión tiene que puentear esto y comunicarse directamente con la sociedad, ir avanzando en la investigación e ir demostrando que está dispuesta a llegar a la verdad más allá de las consecuencias y caiga quien caiga. Y pues prevén una campaña de información pública. No, todavía no está previsto porque todos estamos a la espera de que la comisión se cree. Pensamos que hay que recorrer todavía un camino para luchar para que esta comisión sea creada, porque hay intereses muy fuertes para que esto no se produzca. Hay muchos que pretenden negociar, quitar, perdonar, pero jamás investigar, porque de la investigación surgirá seguramente que ya nunca más se va a poder volver al viejo sistema de la deuda. En cambio, con las quitas, con los perdones, hoy tiene una pérdida, pero mañana va a tener de vuelta una ganancia. ¿Entendés la diferencia que es fundamental, no? Entre los que quieren volver al sistema de la deuda y los que no queremos volver más al sistema de la deuda. Pero así, a ojo de buen cubero, usted acá adentro, ¿no? En este recinto. Honorable recinto. Honorable recinto, ¿qué le parece? ¿Qué puede pasar para el martes que viene? No lo sé, estamos trabajando para tener una sesión donde no aparezcamos los buenos que queremos la investigación de la deuda y los malos que no bajan. Trataremos de que bajen a este recinto todos los buenos, los malos, los regulares, no importa, con tal de que haya números que bajen y que se debata este tema. A propósito de eso, parece que hay 3 proyectos, solamente uno de ellos plantea la suspensión de pagos durante la investigación. ¿Usted considera que se logrará la suspensión? Me parece mucho más difícil lograr la suspensión que la comisión investigadora, pero me parece que lograr la comisión investigadora es un paso. Y de acá yo creo que los pasos hay que darlos. De todas maneras, la suspensión del pago habría como 2 cuestiones, ¿no? Porque el gobierno ha suspendido los pagos de la deuda elegible, como ellos dicen. Otros queremos suspender todos los pagos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, todos los pagos. Otros hablan de suspender una parte de los pagos. O sea, fíjate que en definitiva como hemos avanzado, ¿no? Antes no querían suspender ningún pago, ahora quieren suspender una parte. Bueno, avancemos hasta donde se pueda. Ahora, vos decías que depende mucho de la conciencia ciudadana, digamos, vos decís, bueno, pero se puede armar algo así como una movilización, como fue por el tema de las leyes del perdón, o sea, ¿eso ayuda o qué hace? Porque en algún punto, digamos, cuando vos le hablas al tipo... Ahora, esto me parece que es como muy coyuntural lo que estamos... Sí. Pero digo, porque por ahí esto en el documental ni siquiera tenga... O sea, ya habrá sucedido esto, pero quiero decir... Sí, hay una marcha prevista, una movilización y hay una convocatoria, una multisectorial alrededor de la deuda, que son todas cosas que tienen de positivo ayudar a que esta conciencia ciudadana se manifieste.
No, digo, porque en algún punto uno se pregunta por qué los sectores más movilizados, tipo lo que era la CTA con el FRENAP o lo que sea, no prende esto. Digamos, las estructuras Habrá que preguntarle a la CTA. De organización. Sí, pero como todo, no es una relación bastante de reciprocidad, o sea, no es que, digamos, la sociedad está desligada o los políticos están desligados del conjunto de la sociedad. Yo creo que en esto hay una discusión ideológica en lo que se llama el progresismo, ¿no? El progresismo a veces funciona o es funcional al régimen de la deuda porque no cuestiona por lo menos el proceso del endeudamiento, lo entiende como que es digamos, algo que está bien. Bueno, si vos pediste plata la tenés que pagar, no hace un análisis a fondo de la complejidad del tema de la deuda, y es como que dice, bueno, acepta sin discutir las bases del modelo, ¿no? ¿Podemos ir al tema del ahorro nacional, esto que usted planteaba cuando conversamos el otro día? Bueno, una de las bases para instalar un sistema como el de la deuda es inculcar o demostrar o falsear una realidad, que es que un país para crecer necesita endeudarse porque no tiene la suficiente capacidad de ahorro nacional. Entonces un país que no tenga capacidad de ahorro nacional va a estar obligado a traer ahorro de los de afuera y poner eso en marcha en la economía, entonces ahí supuestamente crece. Pero esto es una gran mentira, porque hay una cosa muy importante: ese ahorro que nos prestan de afuera es en dólares o en moneda extranjera, y después hay que devolverlo, más sus intereses. O sea, va a haber que haber generado la suficiente capacidad de repago de esa deuda, cosa que a las tasas de interés a que esos acreedores le prestan a Argentina es imposible. Entonces, la pregunta es, ¿la Argentina tiene capacidad de ahorro para no, alentar o permitir el ahorro, los préstamos extranjeros? Y yo sostengo que sí, que si uno analiza las grandes cuentas económicas de la Argentina, la macroeconomía de la Argentina es un país que su economía real funciona perfectamente sin endeudamiento externo. No es que necesitamos financiar nuestras importaciones, no, tenemos suficiente capacidad de exportaciones para financiar nuestras importaciones. Quizás no tenemos la suficiente capacidad de inversión directa, pero habrá que ver cómo se genera un plan que las inversiones directas estén atadas a las inversiones en tecnología, es decir, en aquellas cosas que la Argentina no dispone. ¿Qué sentido tiene que la Argentina haya aceptado inversiones, por ejemplo, para repartir agua, que es un servicio público? O sea, que los argentinos no sabíamos extender nuestra red de agua corriente. Sí sabíamos. ¿Por qué se lo dimos a un extranjero? O sea, no hay alta tecnología ahí, ni mucho menos. Nosotros éramos productores de petróleo con una empresa estatal. La extranjerizamos. ¿Trajo eso algún adelanto tecnológico? Ninguno. Uno podrá decir en materia telefónica, sí, pero el adelanto vino no porque fuera una empresa española, sino porque en el mundo vino el adelanto tecnológico que se conoció como la digitalización. Entonces, me parece que tenemos que salir de esa trampa, y cuando uno ve cómo se ensañan con el ahorro nacional, cuando uno ve cómo los banqueros no les importó dejar su supuesto buen nombre de su institución y estafar a los ahorristas con el corralito, no les importó lo de las AFJP, no les importa absolutamente nada, porque lo que les importa es que no haya ahorro nacional. Porque en la medida que un país no crea en su ahorro nacional, no privilegie su ahorro nacional, va a necesitar siempre de endeudamiento externo. Fíjese, tanto no creemos en el ahorro nacional que acá hasta es bien visto llevarse la plata afuera, y que de ese ahorro lo usufructen los extranjeros, porque esa plata depositada afuera engrosa todo el sistema financiero, todo el engranaje financiero internacional. Y termina siendo la plata que nos prestan a nosotros. Entonces, por supuesto, la plata que nos prestan no es de ellos, es la nuestra, que viene reciclada en el sistema financiero internacional. Entonces,
absolutamente... Es lo mismo de las AFJP. Perdona que es lo mismo, exactamente, es el mismo. Es más, después nosotros pagamos impuestos como el impuesto al cheque y demás para pagar los intereses de nuestros propios ahorros. Pero es que es así, fíjate cómo pretexto de que la jubilación pública era una estafa, todos los fondos de los activos fueron a financiar la jubilación privada, que terminó prestándole al Estado esa plata, por supuesto, a tasas de riesgo país. Entonces, antes el Estado podía colocar esa plata, ahora la pide prestada. Lo mismo pasa en el sistema financiero, en el sistema bancario. Se induce a los argentinos a depositar la plata afuera. Entonces, como la plata no queda en el país, no hay forma de que haya préstamos, entonces tiene que haber un endeudamiento externo que es con la misma plata de los argentinos. Impuesto para... Claro, y eso aumenta la carga impositiva y hace menos competitivas las empresas argentinas y más competitivas las empresas extranjeras. En todo este proceso de endeudamiento hay una clara corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Si John Maynard Keynes viviera, creo que repudiaría toda la actitud del Fondo Monetario, que no ha hecho más que agravar los problemas. Y lo nombro a Keynes porque, como uno de los inspiradores de esta institución financiera internacional, fue uno de los que entendió que el rol del Fondo Monetario era el de auxiliar a los países para evitar las crisis, para evitar la recesión, para evitar el desempleo, y el Fondo Monetario lo único que ha hecho fue reproducir exactamente lo contrario en sus políticas. Por eso es que creo que la Argentina debe salir de esta lógica de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Debe no solo quedarse en el discurso de decir son corresponsables, sino plantear una estrategia para involucrar en esta corresponsabilidad al Fondo Monetario y, que se hagan cargo de haber mal prestado y de haber mal auditado, porque de alguna manera el gran rol del Fondo Monetario era auditar el endeudamiento argentino y evidentemente fallaron en esta actividad. Yo creo, y en algún momento lo dije, que la Argentina salía sin el Fondo Monetario Internacional, que no había que salir con el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco había que estar contra el Fondo Monetario Internacional. Y ahora preciso un poco más esto, ¿no? Yo creo que hay que estar contra las políticas del Fondo Monetario Internacional y si es necesario salirse. Esto no significa desconocer el rol de la Argentina dentro del Fondo Monetario, desde ahí pelear, pero nunca más aceptar este tipo de acuerdos como el que firmó el presidente Kirchner, que yo creo que repiten más de lo mismo porque comprometen una parte importante del crecimiento en el pago de la deuda. Yo digo que fue una suerte de técnica bonsai, como la que aplican los floricultores japoneses para hacer de sus plantas enanas. ¿Por qué? Porque todos los años cortan el brote del crecimiento y entonces esa planta se queda sin crecimiento. Bueno, la Argentina es lo mismo, todos los años ha comprometido cortar su crecimiento para destinarlo al pago de la deuda, por lo tanto vamos a tener una economía enana, por lo tanto no vamos a poder alimentar a los millones de argentinos que hoy no encuentran de esa economía los frutos para poder sustentarse. Aprovecho una cosa que me quedó. ¿Usted nacionalizaría la banca y el comercio exterior? Yo no les daría por estos bancos insolventes un peso. Nacionalizar la banca es nacionalizar en los bancos hacer un negocio para los banqueros. Yo lo que nacionalizaría es el ahorro. O sea, buscaría los instrumentos para que el ahorro argentino quedara en la Argentina. Esto significa nacionalizar el ahorro, disponer que el ahorro es nacional, no puede irse al extranjero. Y los instrumentos pueden ser redinamizar la banca pública o crear un sistema, normas para un sistema financiero donde los bancos extranjeros no puedan llevarse la plata a la Argentina. Es más simple y evitaríamos toda la catarata de juicios que podría haber por nacionalizar bancos que además son insolventes. ¿Y el comercio exterior? Bueno, yo primero empezaría con un control de cambios. O sea, yo eliminaría esta libertad en el manejo de los capitales, iría a un control de cambios.
Y después sería mucho más inteligente en el comercio exterior, ¿no? O sea, trataría de venderla a quien me compra y de dinamizar zonas de crecimiento de exportaciones, agregar valor agregado a las exportaciones argentinas. No sé, pensaría una articulación mucho más fuerte con Brasil, salir juntos a vender al mundo, ¿no? Respecto a la negociación entre digamos, de los países caracterizados de deudores aquí en Latinoamérica, digamos, ¿usted qué considera? Digamos, ¿sería conveniente generar un club de deudores? Bueno, sí, siempre es conveniente, los que tenemos los mismos problemas, agruparnos, los deudores del sur, los deudores del mundo, agruparse. Sería excelente formar un sindicato de deudores, pero muchas veces uno encuentra la dificultad de que los intereses son distintos, las políticas son distintos, los gobernantes son distintos. Entonces que tampoco esto se transforme como una excusa, decir, hasta que no se forme el sindicato no podemos hacer nada, porque entonces nunca más se va a formar el sindicato y nunca más vamos a salir. Y si a la Argentina le toca liderar la reacción, y bueno, nos tendremos que bancar los costos de ser los que estemos al frente de esto. Y yo no tengo ninguna duda que la Argentina puede liderar este proceso porque es la que puede mostrar, en su historia, cómo el haber sido de la otra manera terminó destruyéndola. Y tiene la investigación de Olmos también. Claro, tiene un fallo judicial, tiene muchas cosas para mostrar. Claro. Bueno, esto de cómo se explica que estos países europeos, España e Italia, nos exijan extraditar genocidas económicos, pero también nos exijan a su vez honrar pagos de servicios, de deudas contraídas por estos mismos genocidas. Pareciera que en el orden internacional hay un doble estándar. Por un lado, ha avanzado mucho todo lo referido a los derechos humanos, a la legislación incluso en materia de derechos humanos, y en ese sentido parece que muchos países son absolutamente intransigentes en esta materia, y a mí me parece bien. Yo como argentino debo decir que ojalá esto hubiera pasado antes de los crímenes que se cometieron de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. Si esto hubiera existido, nos hubiéramos evitado los argentinos mucho dolor, mucha muerte, pero no pareciera existir este mismo estándar en materia financiera. Ahí pareciera que son posibles cualquier tipo de desorden, crimen, tropelía, abuso, violación. Y claro, como esto afecta las economías de los países centrales, de esto no se habla y de esto no se enjuicia. Entonces aparece España, Francia liderando juicios en materia de derechos humanos y siendo absolutamente cómplices en materia de todos los negociados en endeudamiento externo, privatizaciones, y esto me parece que es una hipocresía que tenemos que acabar y sacar la careta. O sea, las violaciones en materia económica de determinados principios convierten a estos crímenes en crímenes de lesa economía, que son mucho más graves en términos cuantitativos que muchas veces otros crímenes que se pretende investigar, porque son millones las personas afectadas por estos crímenes de lesa economía. ¿Sería posible instalar la figura jurídica de genocida económico? Bueno, la figura de genocidio abarca a los crímenes cuando se cometen hacia un grupo determinado de personas. Podríamos llegar a inferir que hay un grupo de personas en el mundo que son las personas endeudadas, pobres, que por la deuda no acceden a los más mínimos derechos humanos, de alimentación, de salud, de seguridad, de educación. Y bueno, quizás se podría explorar si efectivamente la deuda no es una herramienta tan nociva como las armas que producen genocidios, ¿no? Hoy usted sigue de acuerdo con el proyecto de Jubileo Plus que estaba el año pasado. Yo creo que todo lo que se trabajó y se movilizó alrededor de Jubileo fue muy positivo, porque eso despertó conciencias no solo en el mundo desarrollado, sino acá, en los países pobres que ni siquiera podíamos hablar de la deuda. Esto nos permitió un espacio para hablar, para difundir la cuestión de la deuda externa,
y ojalá lleguemos a esa idea de un momento para la reparación, que es lo que persigue el jubileo, ¿no? O sea, que llegue un momento en que se reparen los daños que el hombre ha cometido contra otros hombres y que se instrumentó a través de la deuda. Hoy, antes se podía instrumentar a partir de otro tipo de esclavitudes, pero me parece muy positivo y bueno, han surgido distintos planteos. Uno podrá coincidir o no con el perdón, si hay que perdonar o no la deuda, o si en definitiva se trata más, o si hay que condonar o no la deuda, o si se trata más de digamos, restablecer la igualdad de las condiciones económicas, más que perdonar o pedir limosna o pedir un favor, ¿no? O sea, más que caridad, tenemos que hablar de justicia. Bueno, hay que terminar con el sistema de la deuda porque se ha demostrado como un sistema absolutamente ruinoso para los países endeudados, porque lesiona las democracias y las soberanías políticas, porque pone afuera de los gobiernos las decisiones más importantes que se discuten con el Fondo Monetario y con los bancos, y no en este Parlamento, en una democracia con el pueblo. Acá se han votado las leyes más importantes porque las pedía el Fondo Monetario, no porque las pedía el pueblo, y esto es una burla a la democracia. Por eso este Parlamento está desprestigiado, Hay que terminar la deuda con el tema de la deuda, porque la deuda es un formidable mecanismo de transferencia de recursos, no de captura de recursos. O sea, esto de que con la deuda vamos a tener recursos, no, con la deuda se nos van los recursos. Y además porque la deuda ha sido un formidable mecanismo de redistribución entre los argentinos. Le ha permitido a los argentinos más ricos ser cada vez más ricos y a los argentinos más pobres, lamentablemente, ser cada vez más pobres, porque la deuda se ha transformado en un mecanismo de valorización financiera, donde quien tiene más puede cada día tener más a costa del que cada día tiene menos. Es decir, no se trata solamente de que de afuera nos roben, sino que desde adentro le permite a los grupos económicos generar ganancias cada vez mayores. ¿En qué podríamos nosotros basarnos? Creo que el principio fundamental debería ser algo así como dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y hay innumerable cantidad de doctrina jurídica, de principios jurídicos en el cual la Argentina debería apoyarse. Yo hablé de la doctrina Drago y de que nunca más por la fuerza nos cobren deudas, aunque ahora las fuerzas sean de tipo más comunicacional o psicológico o cultural. La doctrina Calvo, también olvidada, que establecía que los extranjeros deben someterse a las leyes nacionales. Rescatar la doctrina Calvo. Y lo tercero, me parece que la Argentina debería poner un gran énfasis en investigar lo que es la fuga de capitales. Allí está buena parte de la riqueza que se fue y buena parte de la riqueza que debe volver. Y bueno, se podría investigar que aquel que no pagó los impuestos deba pagarlos, porque parte de la fuga es legal y parte es ilegal y son ilícitos. Además de la plata de la corrupción, que por lo general la gente asocia esto a que vuelva la plata de la corrupción. Sí, no solo que vuelva la plata de la corrupción, sino que vuelva la plata de los que fugaron y no pagaron impuestos. Estas me parece que son las razones que nosotros podríamos esgrimir.